Bueno, la vez pasada empezamos a hablar del nivel de Internet y empezamos a hablar del protocolo IPv4, ¿sí? En detalles del protocolo nos vamos a meter después. Ahora me interesa que entendamos la parte conceptual, ¿sí? O sea, el principio de funcionamiento del protocolo. Y vamos a hablar del protocolo IPv4. La primera versión del protocolo IPv4, ¿sí?, fue emitida en el año 1981, ¿sí? Fue hace mucho tiempo atrás, y la primera versión es, es una definición muy, muy primitiva, ¿sí?, que estaba basada en clases, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de las viejas redes que llevaban clases. Y después vamos a tratar de entender por qué hubo que cambiar eso por otro mecanismo un poquito más eficiente, ¿sí? Fíjense ustedes que la dirección IP es un número de 32 bits y la dirección IP debe cumplir ese cometido que tenían los protocolos de nivel 3 de ser único en toda la red de redes, ¿sí? O sea, cada máquina en toda la red de redes debe tener una única dirección IP, distinta de todas las demás, ¿sí? Eso, digamos, al haber elegido números de 32 bits y al haberse vuelto, ¿sí?, la Internet una red global, obviamente quedó rápidamente chico, ¿sí? O sea, 32 bits para todo el mundo no alcanza. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que tienen 2 a la 32, o sea, unos 4.000 millones de posibilidades, lo cual daría, en el caso de una eficiencia perfecta, 4.000 millones de máquinas para todo el mundo, ¿sí? Obviamente que es poco. Poco porque, primero, no hay eficiencia perfecta, de hecho es mucho menos que perfecta, ¿sí? Y además, aunque lo fuera, sigue siendo un número chico. Claro, eso en ese momento no se sabía. En 1981, ¿quién sabía que al ejercicio de comunicación que estaban haciendo se iba a colgar toda la humanidad, y que iba a ser de uso mundial o de uso global? Nadie lo sabía, ¿sí? En ese momento no se pudo prever y por eso es lo que explica que los números sean chicos. Eso es lo que explica que haya muchas cosas que se hacen de una manera que se podrían hacer mejor. Sí, con la vista de hoy todo se podría hacer mucho mejor, pero que queda reservado porque históricamente se hizo de una forma y cambiarlo es muy difícil, ¿sí? Fíjense ustedes que la implementación de IPv6 salió unos cuantos años después, ¿sí?, como una posible solución a largo plazo de todos estos problemas que tiene IPv4, pero salió en el año 98 y recién se pudo poner en producción en el año 2014, o sea que tuvieron que pasar 16 años para que se pudiera poner en producción, ¿sí? Así que imagínense lo difícil que es cambiar cosas que usa toda la humanidad, ¿no? O sea, la velocidad a la que se puede cambiar es muy lento, ¿no? Muy bien. Lo primero y muy importante que tienen que entender es que la dirección IP es un entero sin signo de 32 bits. Como estudiamos en intro, ¿se acuerdan? Una representación binaria de 32 bits de un número entero, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Eso es una dirección IP. O sea que para la computadora, la dirección IP son 32 bits. Nada más, son 32 unos y ceros, ¿sí? Y está representado como un entero sin signo, o sea, como lo que nosotros llamábamos números naturales, ¿se acuerdan? En intro, ¿sí? O sea, no tiene ningún sistema de representación de signos, solamente el número con su valor binario, ¿sí? Por lo tanto, una vez que entendimos eso, tenemos que distinguir, ¿ah?, el valor en sí de la forma en que se lo representa, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, yo la vez pasada ya les había empezado a explicar las distintas formas que hay de representar, ¿sí?, un número, ¿está bien?, de distintas convenciones que hay para representar, desde la más sencilla, que es el número escrito en decimal directamente, el número escrito en hexadecimal, ¿sí?, y estas otras técnicas que se suelen usar en comunicación de datos. Por ejemplo, el número hexadecimal separado por niveles hexadecimales, separado en niveles hexadecimales. Fíjense que vamos a escribirlo bien, eso porque puede confundir, si no. ¿Sí? Si pongo separado por, alguno me va a decir, los niveles son los dos puntitos. No, no son los dos puntitos, ¿sí? Los niveles son las cifras, las 4 cifras. Niveles hexadecimales serían, ¿no? Porque también hay niveles binarios, ¿sí? Cuando nosotros vimos la unidad nivel en intro hablábamos de niveles binarios. Estos son niveles hexadecimales. Bien, este ejemplo
¿sí? Es el mismo número de hoy, pero fíjense ustedes que está separado de 4 en 4. Esto es lo mismo que cuando en decimal separan los números con separadores de 1000 para poderlos leer más fácil, ¿sí? Esta nomenclatura se utiliza, ¿sí?, en IPv6. Cuando yo anoto una dirección IPv6 que tiene 128 bits, se anota así. Son 8 nibles, ¿sí?, de 4 cifras hexadecimales cada uno para completar los 128 bits, ¿sí? Otra forma es separarlo por bytes, ¿sí? Número hexadecimal separado por bytes. Esto se utiliza, por ejemplo, lo van a ver para anotar las direcciones MAC, ¿sí? Las direcciones de nivel 2 de las placas, por ejemplo, se suelen anotar de esta manera. Como son de 48 bits, son 6 bytes separados por 2 puntos y con notación hexadecimal. Y finalmente, esta última notación, que es número decimal separado también por bytes, ¿sí? O sea, tomo el número de 32 bits y lo separo en 4 bytes de 8 bits cada uno y paso a decimal el valor de cada uno de esos bytes por separado. Entonces me queda una notación donde tenemos 4 números decimales separados por puntos. Es lo mismo, ¿sí? Todos los ejemplos que están acá valen lo mismo. Son distintas formas de anotarlo. Las direcciones IP clásicamente, las direcciones IPv4 se anotan con esta notación de acá, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a verlas con esta notación, que es una notación decimal separada por puntos, ¿sí? Y lo que están viendo acá son los bits de cada uno de los 4 bytes que conforman la dirección IP. Díganme, por favor, si se entendió bien esto, si todos entendieron bien este punto. Sí, profe. Sí, ¿no? Se entiende bien, entonces. O sea que siempre que hablemos de una dirección IP, estamos hablando de un número de 32 bits. La forma en que lo representamos puede cambiar, pero el número es un número de 32 bits. ¿Está? ¿Sí? Todas estas representan el mismo número y por lo tanto la misma dirección IP. Luego lo pueden convertir en hexadecimal, en binario, en octal o en lo que les guste. Igual va a ser siempre la misma dirección. ¿Tá? O sea, ustedes para trabajar después la pueden convertir. Ustedes ya saben convertir de binario a decimal, de decimal a binario, de binario a hexadecimal. Entonces ustedes para trabajar la convierten en lo que les guste, en lo que les convenga para trabajar en cada momento, ¿sí? Por ejemplo, ahora cuando empecemos a hacer la matemática de las máscaras, les va a convenir trabajar en binario, ¿sí? Entonces les va a convenir pasar a binario las direcciones IP para poderlas ver más claramente, ¿sí? Eso lo vamos a hacer juntos ahora y después en la práctica lo van a profundizar más, ¿sí? Bueno. La primera versión del ruteo IP funcionaba basado en clases, ¿sí? La primera versión emitida en el año 1981, ¿sí?, funcionaba dividiendo todo el espacio IP son todas las posibles direcciones IP, están divididas, ¿sí?, en clases. ¿Ah? Entonces, una cosa importante que ya tenemos que recordar y entender es que una dirección IP contiene 2 datos, ¿sí? O sea, internamente lleva 2 informaciones, ¿sí? En la parte izquierda, o sea, en la parte alta, los bits de más arriba, de más a la izquierda, ¿sí?, o de más alto peso de la dirección IP, contienen datos sobre la red en la que una máquina está. Mientras que los bits de más bajo peso, los bits que están a la derecha, ¿sí?, contienen la dirección de la máquina. Dentro de la red, la máquina. ¿En qué se basa la división en clases? ¿En qué punto dividimos? ¿Cuántos bits le dedicamos a la red y cuántos bits le dedicamos a la máquina? ¿Sí? Díganme si se entiende bien esto o necesitan que lo repita. Yo lo entendí, profe. Bien, ¿todos lo entendieron bien? Si alguno no lo entendió, chille, por favor. ¿Ah? A la izquierda de la dirección IP está la red y a la derecha de la dirección IP está la máquina. Siempre es así. La clase lo que determina es cuántos bits de la izquierda son dedicados a la red y cuántos bits de la derecha son dedicados a la máquina. O sea, lo que cambia es la frontera, vamos a decir, donde se divide lo que es la red de lo que es la máquina. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, perfecto. ¿Ah? Entonces, el ruteo por clase propone distintas relaciones entre cantidad de redes y tamaño de red. Obviamente, si yo le dedico una mayor cantidad
de bits a la zona de la red, estoy diciendo que voy a tener más redes. O sea, potencialmente puedo tener más redes. ¿Está bien? En particular, 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que le dedique a la red, puedo tener redes. ¿Ah? Y lo mismo pasa con la máquina. ¿Ah? Lo que pasa es que si le dedico más bits a la máquina, como la cantidad fija, si le dedico más bits a la IP, a la red, me quedo con menos bits para la máquina y viceversa. ¿Ah? O sea que es una relación de compromiso. Si quiero tener más redes, esas redes van a ser más chiquitas porque van a tener menos capacidad de incorporar máquinas. ¿Sí? Mientras que, al revés, si yo le dedico menos bits a la red, yo puedo tener redes más grandes, pero menos cantidad de redes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, en la red, en la clasificación por clases, ¿sí? En la clasificación por clases, teníamos 5 clases. O sea, la clasificación original era de 5 clases, la A, la B, la C, la D y la E, de las cuales las más utilizadas son de la A a la C. Las otras son raras, ahora las vamos a ver, pero también están, ¿sí? Digamos, las clásicas, las que se usaron siempre son la A, la B y la C. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a empezar con la clase A, ¿sí? La clase A destina 8 bits a la red y 24 bits a la máquina. Eso quiere decir que la dirección IP se mira de la siguiente manera. Se leen los 8 bits de más alto peso y se dice que ese es el número de la red. Y se leen los 24 bits de más bajo peso y se dice que ese es el número de la máquina. ¿Ah? Entonces, las redes de clase A tienen muy poquitas redes muy grandes. ¿Ah? O sea que si yo divido en clase A, tengo muy poquitas redes, pero todas esas redes son enormes, porque cada una puede tener 2 a la 24, después vamos a ser más precisos, pero por ahora podemos decir aproximadamente 2 a la 24 máquinas cada una. ¿Ah? O sea que es una red enorme, ¿sí? Pero poquitas redes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se distingue en una IP si la IP pertenece a la clase A? Mirando el byte de más alto peso, si el número empieza entre 0, si el número está comprendido entre 0 y 127, ¿sí? Entonces es una IP de clase A. ¿Está bien? O si lo miran en binario, es cualquier byte cuyo bit de más alto peso empieza con 0. ¿Está bien? O sea, si ustedes miran el número de más arriba de todo en la IP y ese número empieza con, empieza con 0 en binario, o sea, está comprendido entre 0 y 127, entonces decimos que esa IP está en la clase A, en una red de clase A. Entonces, ¿cómo debemos interpretarlo? Debemos interpretar los 8 bits de la izquierda como de la red y los 24 bits de la derecha como máquina. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. La clase B, ¿sí?, destina 16 bits para la red y 16 bits para la máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que interpretar que los primeros 16 bits de la dirección IP pertenecen a la red o están identificando la red. ¿Ah? Y los segundos 16 bits identifican la máquina. Con lo cual tengo mucha mayor cantidad de redes posibles, tengo hasta 65.000 redes, ¿sí?, de clase B, podría tener hasta 65.000 redes de clase B, ¿está bien? Pero claro, no voy a usar todo el espacio para clases B, lo mismo pasa con las clase A. Yo podría tener 256 redes de clase A si dividiera todo el espacio IP en redes de clase A, pero solo uso la mitad, con lo cual tengo 128 redes posibles de clase A. Si eso después en la práctica lo van a hacer con exactitud, van a calcular con exactitud, ¿sí? La clase B, obviamente, si pudiéramos destinar todo el espacio IP a redes de clase B, tendríamos 65.000 redes de clase B. Pero no vamos a tener 65.000 redes porque no vamos a destinar todo el espacio. Eso sí, lo importante es que
una red de clase B puede contener hasta 65.000 máquinas aproximadamente. ¿Ah? Eso también lo van a calcular con exactitud ustedes. Muy bien, ¿cómo se distinguen? Se distinguen porque en binario, ¿sí?, el byte de más alto peso empieza con 1, 0. ¿Ah? En decimal, ¿sí?, son los números comprendidos entre 128 y 191, ¿sí? O sea, si hacen la conversión a decimal, van a ver que todos los números, todas las redes cuyo byte de más alto peso, todas las IPs cuyo byte de más alto peso está comprendido entre 128 y 191, cae dentro del rango de las B, ¿sí? Por definición. O sea que este es el espacio IP que se utiliza para las clases B. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Por eso es que no hay 65.000, hay menos. Después ustedes lo van a contar. ¿Cuántas hay? ¿Sí? Muy bien. La clase C destina 24 bits para la red y 8 para la máquina. ¿Sí? Son redes pequeñas que soportan hasta alrededor de, vamos a poner, 250 máquinas. ¿Sí? Vamos a ver que no es exactamente 256, ¿sí? Después vamos a calcular exacto, bueno, ustedes lo van a calcular exacto, ¿sí? ¿Alguien le quedó el micrófono abierto, chicos? Sí, a mí, perdón. Está bien, no hay problema, es para que no entre ruido. Ahí está. Las clases C son para redes muy pequeñas, pero también se podrían declarar muchísima cantidad de redes clase C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque destinamos 24 bits para la red. No usamos todo el espacio IP, solamente vamos a usar, ¿sí?, se distinguen porque en binario el byte de más alto peso empieza con 110. ¿Ah? Fíjense, si empieza con 0 es A, si empieza con 10 es B, si empieza con 110 es C. ¿Ah? En decimal son los números que empiezan, que están comprendidos, o sea, en decimal, vamos a poner como ya, sí, son los números comprendidos entre 192 y 223. ¿Ah? ¿Está bien? O sea que toda IP que empieza con los números 192 a 223 identifican en este modelo antiguo una red de clase C. ¿Está bien? Es automático, o sea, por el solo hecho de empezar con esos números, automáticamente es una red de clase C. ¿Ah? Muy bien. La clase D, ¿sí?, se utiliza para multicast. ¿Sí? Es un soporte agregado a IPv4 que permite a una máquina transmitir a muchos destinos a la vez. ¿Ah? Bueno, de multicast creo que hemos hablado algo, ¿sí? No quiero que nos metamos mucho ahora con eso, pero el multicast es un mecanismo por el cual el emisor emite una sola vez, ¿sí?, y mediante un mecanismo de suscripciones, ¿sí?, los clientes se pueden ir, vamos a decir, anotando o suscribiendo, ¿sí?, en los canales multicast, y los routers automáticamente propagan los paquetes, ¿sí? O sea, si hay que propagar por más de una interfaz, los routers propagan por más de una interfaz y les llega a todos a la vez. Es un mecanismo muy interesante, bastante primitivo en IPv4, en IPv6 está más desarrollado, está mucho más desarrollado, pero que ayuda
sobre todo a muchos protocolos internos, ¿sí? A funcionar bien. Para eso se destinó la clase D en su momento. La clase D se distingue porque el byte de más alto peso empieza con 1, 1, 1, 0, en binario. En decimal. A ver, ¿quién se anima a decirme qué números comprenden esto? ¿Qué números empiezan con 1, 1, 1, 0 en decimal? ¿En binario o en decimal en qué se transforman? Entre 224 y 250 y... No, ¿por qué? Porque te pasás. ¿Sí? Fíjate que tienen que empezar con 1, 1, 1, 0. Entre 224, ahí estamos de acuerdo. Y el número más alto es 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto da esto en decimal? ¿Se dan cuenta, no? Este es el más alto. ¿Sí? ¿Lo pasan a decimal? Si no, yo les ayudo. Es 239. ¿Sí? Este número es 239. ¿Ah? Si prestan atención, ¿sí? 224 a 239 son 16. ¿Sí? 16 bits. Perdón, 16 combinaciones, o sea, 4 bits. 4 bits para la máquina y 28 bits para la red. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Como tiene 16 combinaciones posibles, ¿sí? Bien. Sí, igual esto no es firme, no. Olvídense de esto, déjenlo así. O sea, las redes van a ser A, B o C y si es D es porque está acá arriba en este número, pero en realidad la distribución entre red y máquina creo que está fija, pero no me acuerdo cuál es. ¿Sí? No me acuerdo si es una distribución C o una distribución A, no me acuerdo. Así que por las dudas déjenlo así. ¿Sí? Y finalmente la clase E, ¿sí? Se utiliza para experimentación. ¿Bien? O sea que estas direcciones no se entregan, se utilizan nada más que para experimentar y son las que empiezan, o sea, son las que quedan, ¿sí? Son las que empiezan con 1, 1, 1, 0. No, son las que empiezan con 1, 1, 1, 0 y después quedan unas al final, ¿sí? ¿Sí? O sea, desde 240 a 247. Las otras no sé para qué las utilizan. Es más, me parece que quedaron sin asignado para uso futuro. No sé bien, como dice en la vieja designación de clases, no sé bien cómo dice. ¿Está bien? Pero de la 240 a la 247 tenemos la clase E. Después las otras ni las tengo anotadas, así que no sé para qué se habrán dedicado. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Concéntrense en A, B y C. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, nada. Perfecto. Concéntrense en las clases A, B y C. Las otras se las escribo acá, pero digamos, no son algo que nos tengamos que preocupar ahora. ¿Sí? ¿Está bien? Concéntrense en estas tres, en A, B y C. Lo que tenemos que entender de esto es que
por el primer byte de la IP reconocemos en qué clase está una IP. O sea que automáticamente por mirar nada más que el primer byte ya nos damos cuenta en qué red está. Si está en una clase A, en una B o una C. ¿Está bien? En función de mirar el primer byte decidimos cuántos bits vamos a destinar a la máscara y cuántos bits vamos a destinar a la red. La matemática de las IPs, ¿sí? Hasta que la logren entender bien, la tienen que hacer en binario. ¿Sí? Una vez que la entiendan bien, entonces después ya pueden automáticamente pasar a pensarla en la base que quieran. Incluso hasta les salen en decimal y todo. ¿Sí? En los prácticos, cuando practiquen, se van a dar cuenta de esto. ¿Está bien? Pero es muy importante que lo piensen en binario. O sea, pasen las IPs a binario para entender toda la lógica de las IPs. Y después van a poderlas entender en cualquier base. ¿Sí? ¿Por qué en binario? Porque en binario se ve claramente. En binario es donde más claro van a tener, no importa en qué clase estén, van a tener con más claridad, ¿sí? La visión de dónde están parados. ¿Está bien? Bueno, para las direcciones IP existen valores especiales. Tengan en cuenta que vamos a distinguir red y máquina. ¿Sí? Network y host en inglés. Una dirección IP, ¿sí? Que tiene su ID de máquina o su zona de máquina, sus bits destinados a la máquina, todos en cero, quiere decir cualquiera o esta, ¿sí? O sea, cualquier máquina, cuando es destino, o esta máquina, cuando es origen. ¿Sí? ¿Cómo las distinguen estas IPs? Estas IPs, cuando ustedes la pasan a binario, van a descubrir que todos los bits de la máquina están puestas en cero. Ejemplo en clase A. Ejemplo en clase C. ¿Se acuerdan que la clase C destina 24 bits? ¿Ah? Fíjense ustedes que destina 24 bits a la red y otros 8 bits a la máquina. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos 192, 168, 50. Fíjense que yo tenía un ejemplo acá. Sí, C0 a 8. Bien. En hexadecimal sería C0 a 8, 05, 00. Y en binario es 1100, 0000, 11, 1010, 1000, 0000, 0101, ¿sí? 0000, 0000. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Sí, profe. ¿Me vienen siguiendo? Sí, sí. Perfecto. ¿Para qué la pasé a binario? ¿Cuáles son los bits dedicados a la red? Díganme ustedes, a ver, los vamos a marcar. ¿Cuáles son los bits destinados a la red y cuáles son los bits destinados a la máquina? A las máquinas son los que están en cero y los demás son para la red. Bien, o sea, los bits, vamos a indicarlo mejor. ¿Cuáles serían los de la red? A ver, acá. Los primeros 24 bits son de la red, ¿sí? Estos de acá. Sí. ¿Ah? Estos pertenecen a la red.
¿Sí? Estos pertenecen a la red. Y estos otros de acá, Al host. muy bien, exactamente, al host o a la máquina. ¿Ah? Eso es porque es una red de clase C, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque empieza con 110, sabemos que es de clase C, ¿está bien? Vamos a poner castellano. No me gusta que se mezcle el idioma. Si se puede evitar, mejor lo evitamos, ¿sí? O todo en inglés o todo en castellano. Y como acá en Argentina hablamos castellano, me quedo con el castellano. Este es un ejemplo donde la máquina está toda puesta en cero, ¿ven? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se lee esto? Si es una IP de origen, entonces quiere decir que si es una IP de origen, se refiere a esta máquina. O sea, 192. Es una IP de origen, se refiere a esta máquina. O sea, si yo transmito un paquete cuya IP de origen es 192.168.5.0, lo que quiere decir es que yo no sé mi IP. ¿Ah? Yo sé que estoy en la red 192.168.5, pero no sé mi IP. Entonces transmito con esa IP, con un 0 puesto ahí para decir, como no sé mi IP, transmito con esta. Normalmente esto se utiliza cuando la máquina todavía no sabe su IP y la tiene que pedir. Entonces, el paquete de origen con el cual solicita su IP a alguien que se dedica a entregar IPs es este. Podría ser este, ¿está bien? Si es que sabe su red. Y si no sabe su red, todos ceros directamente, que ahora lo vamos a ver en un ratito. ¿Tá? No es muy común que se use esto. No es muy común. Cuando la máquina no sabe su IP, transmite con origen 0000 directamente. ¿Bien? Solamente cuando la máquina sabe su IP de origen, recién ahí, solamente cuando la máquina sabe su red de origen, aunque no sabe su IP de origen, su número de máquina, ¿sí? Sabe en qué red está, recién podría transmitir con esto. Pero es raro que se use. ¿Sí? Lo normal es que cuando no sabe, digamos, con los protocolos donde la máquina empieza a transmitir pero no sabe su IP, transmite con un origen puesto en cero. ¿Sí? Obviamente no se puede comunicar con nadie con esto, usando esta, digamos, no puede hacer una comunicación unicast usando esta IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿sí? Es como si yo les dijera, estoy transmitiendo desde mi casa, sin decirles cuál es mi casa. ¿Sí? Si ustedes dicen, estoy transmitiendo desde mi casa, entonces es la casa de ustedes y no la mía. ¿Sí? O sea, es relativo a quien lo dice, entonces no sirve como mecanismo de identificación. Pero sí sirve para avisar que no sabemos nuestra IP para que alguien nos entregue una IP. ¿Sí? Y eso es lo que se hace habitualmente en los protocolos. O sea, los protocolos de asignación dinámica de IP, cuando una máquina no sabe su IP, la pide. Y para pedirla tiene que transmitir un paquete. Y en ese paquete que transmite pone la IP de origen, ¿sí? Por lo menos la zona de la máquina en cero. ¿Ah? Si no sabe tampoco en qué red está, todo pone en cero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, muy bien. Perfecto. Pasamos al siguiente caso. ¿Sí? Dirección de red. No. Una dirección IP que tiene sus bits destinados a la máquina, todos en uno, ¿sí?
quiere decir todas las máquinas. ¿Sí? No es válido en origen, solo es válido en destino. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en destino, esto solo es válido en destino. No es válido una IP de origen con todos los bits de la máquina puestos en uno, es inválido. ¿Sí? ¿Cómo, profe? No entendí. Ahí voy de vuelta. ¿Eh? Solo es válido en una IP de destino. Una dirección IP que tiene sus bits destinados a la máquina todos en uno quiere decir todas las máquinas. ¿Sí? Todas las máquinas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paquete va dirigido a todas las máquinas de la red. ¿Está bien? No es válido como una IP de destino. No es válido como una IP de origen, es solo válido como una IP de destino. Es una manera de transmitir broadcast o de transmitir difusión a todas las máquinas de una red. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Me siguen, no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo y para ir practicando, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En otra clase. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo en clase A. ¿Bien? 10.255, 255. En hexadecimal es 0A, FF, 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 y en binario es 00, 10, 1, 00, 00, 10, 10, y todos los demás unos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está. Muy bien, ahora me dicen ustedes, ¿cuál es la red acá? Uy, ahí se lío. ¿Cuál es la red acá? ¿Todo es la red? Los primeros 8 bits de la Muy izquierda. bien, exactamente. Esta es la red. Me equivoqué de color, ¿no? Sí, ando medio daltónico. Este quería yo. Ahí está, como hoy. Me vienen siguiendo, ¿no? Esto que está acá es la red. Y esto que está acá es la máquina, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Les cambié la clase a propósito para que vean que no depende solamente, no es una dependencia absoluta, sino que tienen que mirar primero la clase a ver cuál es. ¿Ah? Fíjense que esta es un caso donde todas las direcciones, todas las posiciones todos los bits destinados a la máquina están todos puestos en uno. ¿Lo ven? Entonces, esto quiere decir a ver si me las bola. Ahí está. ¿Sí? Esto quiere decir todas las máquinas de la red 10.0.0.0. ¿Ah? Fíjense que poniendo todos los bits de la máquina en 0, estamos nombrando la red. ¿Sí? Fíjense que como es una clase A y yo sé que los bits del primer byte indican la red, poniendo en 0 todos los bits de la máquina, estoy indicando la red. ¿Sí? Esto también se lo tienen que acordar porque lo vamos a usar un montón. ¿Sí? O sea, poniendo todos los bits en 0, estoy indicando, poniendo todos los bits en 0 del lado de la máquina, entonces estoy nombrando la red.
¿Está bien? Fíjense, volvamos al ejemplo de hoy del origen, ¿sí? Digo, con todos los bits puestos en 0. Si yo le transmito a una red, ¿sí? Si yo pusiera una IP de destino 192.168.5.0, eso quiere decir cualquier máquina de la red. Quiere decir que me va a atender una cualquiera. El router va a elegir una, la que le convenga a él, ¿sí? Para enviarle mi paquete a cualquiera de las máquinas. Mientras que si yo utilizo todos los bits puestos en 1, lo que le estoy diciendo al gateway es quiero que se lo transmitas a todas las máquinas de la red. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? Disculpe, profe, en esto me perdí. Si yo pongo como destino 10.255.255.255, le estoy diciendo al gateway que está en la entrada de la red 10 que le pase este paquete a todas las máquinas de la red. ¿Ah? Ok. Mientras que si yo le mandara, por ejemplo, 10.000, o sea, lo mismo pero con la máquina puesta en 0, le estaría diciendo a cualquier máquina, a una pero cualquiera de ellas. ¿Está bien? Ah, ok. Ok. Ahora sí. Estas cosas normalmente están deshabilitadas. Yo les digo, están en el estándar, pero no se usan en la práctica, ¿sí? Hay muy poco uso de estas características, ¿sí? Lo que pasa es que yo quiero que las veamos porque así vamos distinguiendo o vamos entendiendo cómo funciona la matemática de las IPs, ¿sí? Por eso se las paso a binario para que las entiendan. ¿Está bien? Bien, el otro valor especial que hay es cuando los bits de la red están puestos en 0. ¿Sí? Cuando los bits de la red están puestos en 0, eso quiere decir esta red. ¿Ah? Esta red quiere decir. Así como cuando los bits de la máquina están puestos en 0, ¿sí? Quiere decir esta máquina. Cuando los bits de la red están puestos en 0, esto quiere decir esta red, ¿sí? ¿Está bien? Esto es solamente válido en origen, ¿sí? Obviamente. ¿Ah? Entonces, vamos a combinar ahora, para que se entienda mejor, vamos a combinar. ¿Sí? Si yo tengo una IP que son todos ceros, ¿sí? ¿Ah? Esto quiere decir esta máquina y esta red. Esto sí se usa. En la práctica, cuando la máquina no tiene IP, transmite con IP de origen 0000, diciendo, no sé ni en qué máquina ni en qué red estoy. ¿Ah? Entonces, el protocolo que le asigna direcciones IP le va a decir o le va a indicar cuál es la IP que tiene que tomar. ¿Ah? ¿Está bien? Ok. En este caso, los bits de la máquina y los bits de la red están en 0. ¿Se ve, no es cierto? Esto se usaría entonces para que la máquina reciba una dirección IP. Exactamente. Cuando en un protocolo de asignación de direcciones IP, como puede ser DHCP, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, cuando la máquina tiene que preguntar la primera vez para pedir su IP, pone paquete de origen, todos ceros. ¿Sí? ¿Está bien? IP de origen, perdón, todos ceros. IP de destino normalmente es un broadcast. ¿Sí? Le pregunta a todos a ver quién sabe cuál es su dirección IP. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ¿Mm? ahora sí. Bien, bien. Una dirección IP, por ejemplo,
quiere decir la máquina 10 en esta red, ¿sí? Asumiendo que es una red de clase C. ¿Ah? ¿Está bien? Podría ser una red de clase B y también funcionaría, ¿sí? O una red de clase A y también funcionaría. Si yo pongo como origen esto, quiere decir que yo ya sé que soy la máquina 10, pero no sé en qué red estoy. ¿Sí? Entonces necesito que me pasen la IP de la red. Esto, como les decía hoy, es muy raro. ¿Sí? ¿Ah? Esto, como les decía hoy, solo válido en origen. Solo válido en origen. Igual que esto de acá. ¿Cómo ver esto acá? Esto también es solo válido en origen. Fíjense que hay dos IPs. En cualquier paquete hay dos IPs, la de origen y la de destino. ¿Sí? Bueno. Estas configuraciones, estas IPs especiales, vamos a decir, ¿sí? Son solamente válidas en origen. ¿Ah? ¿Ven? Ejemplo, ¿sí? 192.168.5.0, cualquier máquina en la red 192.168.5.0 en destino, o esta máquina en 192.168.5.0 cuando está en origen. ¿Sí? ¿Está bien? También es raro que se use en origen esto. Sí se puede usar más en destino, en origen es más raro que se use. ¿Ah? Bien. Este es un caso normal. Quiere decir máquina 20 en red 192.168.5.0. Este lo vamos a ampliar también para que se entienda. ¿Ah? Fíjense. Esto era, como estábamos haciendo hoy, era C0 a 8, ¿no? Sí, C0 a 8. 0,5 y 20 es 16 más 4, ¿sí? O sea, 14 hexadecimal. ¿Está? Entonces, en binario es 1, 1, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Muy bien, ustedes chicos, ahora díganme cuál es la máquina y cuál es la red acá. ¿En qué clase? ¿Y en qué clase estamos acá? Ya tenemos información para saber en qué clase estamos. ¿Cuál es la clase? La C, ¿no? Muy bien, muy bien. Es una clase C. Esperen que se me trabó esto y no sé por qué. Esperen un segundito, que esto me...
Como dicen ustedes, me está troleando. A ver. Ahí me parece que se despertó. A ver. Espérenme un cachito que no consigo. Perdido el control del pizarrón. Espérenme un segundito, a ver si lo puedo recuperar. Miren el desastre que hizo esto. Ahí está. Parece que lo tomó. A ver. Miren el lío que hizo esto acá. Ahí está. Muy bien. A ver que recupere el control. $24 bits pertenecen a la red. Y 8 bits pertenecen al host. Entonces ahora si lo pasan a decimal, pueden ver que queda. Acá donde puede verse claramente que es máquina 20. ¿Ven? Si lo volvemos a decimal, la red es 192.168.5.0. O sea, es la red con los bits de la máquina puesto en 0. Y la máquina es la número 5. ¿Sí? O si lo quieren escribir formalmente, es 0005. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Bien hasta acá? Sí. Perfecto, muy bien. Otro ejemplo. ¿Sí? Todos los bits de la máquina están puestos en 1. ¿Sí? Quiere decir todas las máquinas de la red 192.168.5.0. Solo vale en el destino. ¿Sí? Y finalmente, una que se usa muchísimo, se puede usar la de arriba, pero también se puede usar esta. ¿Sí? Todos los bits de la máquina y de la red están en 1. Quiere decir lo mismo. Quiere decir todas las máquinas de esta red. ¿Sí? No se puede transmitir un broadcast a todas las redes. Eso no está permitido. ¿Ah? Esto es importante. ¿Sí? No podemos transmitir un paquete broadcast a todas las redes. Si yo mando una IP que son todos unos, estoy diciendo que quiero emitir el paquete a
todas las máquinas de mi propia red. Es lo mismo que usaría, ¿sí? Es lo mismo que haría con la IP de arriba, nada más que en este caso no sé mi red, entonces directamente le mando a todas las de mi red. Un primer pedido de IP podría tener como origen, ¿sí?, todos ceros y como destino todos unos. ¿Sí? Que eso es lo más común, de hecho. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, le pregunto a cualquier máquina, le pregunto a todas las máquinas de mi red, ¿sí?, si alguna sabe cuál es mi IP. ¿Está bien? Entonces yo como IP de origen pongo 0 y como IP de destino pongo todas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos a ver también ahora, así ya los tenemos en la cabeza después, los rangos especiales. ¿Sí? Los rangos especiales son rangos, ¿sí?, que ya tienen un destino, que ya tienen, perdón, un propósito especial y por lo tanto no se encaminan, no se rutean en Internet. ¿Sí? O sea, hay IPs que no se van a rutear nunca, que no van a pasar por ningún gateway porque está prohibido. ¿Sí? Esos rangos, ¿sí?, son rangos que están determinados, fueron determinados en su momento por el IANA y siguen vigentes. ¿Sí? La clase A, ¿sí?, 127, bueno, vamos a ponerlo directamente, que ya ustedes saben, 127.0.0 es una red de clase A, ¿sí? Se utiliza para intercambio local. No se rutea, no se encamina. ¿Sí? Dentro de la máquina ustedes tienen una pseudo interfaz, una pseudo placa de red que se llama LO o Local o Loopback, ¿sí?, que lo que hace en realidad es transmitirse a ella misma. ¿Sí? Y se utiliza para probar el software de red o se utiliza cuando yo quiero conectarme con algo que está corriendo en la misma máquina que yo. ¿Sí? Entonces no se transmite nunca por la red el mensaje nunca sale de la máquina. ¿Sí? Entonces, para esa interfaz especial que se llama Loopback, hay que asignar IPs, igual que para cualquier interfaz. Entonces, lo que se utiliza es una IP del rango 127.0.0.0. Habitualmente, en casi todos los casos, es la primera, o sea, 127.0.0.1, ¿sí? Pero en realidad cualquier IP de este rango, Loopback puede rutear, ¿sí? Después hay 3 rangos son estos. Destinadas a uso privado. No se rutean o no se encaminan en Internet. Estas les van a resultar conocidas. Es más, yo estuve dando ejemplos en estos rangos hoy, ¿sí? Porque son rangos de uso privado. O sea, Liana lo que dice es, estas IPs nunca se van a asignar públicamente a nadie. Nadie en Internet va a tener estas IPs. Lo cual quiere decir que puedo utilizar estas IPs para mis propios experimentos o para mis propias cosas
y no corro peligro de chocar con nadie en Internet. ¿Ah? Como no se puede salir a Internet con estas IPs, entonces no hay peligro. ¿Ah? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. O sea que si tienen una IP que empieza con 10, una IP que empieza con 172.16 a 172.31, ¿sí? O una IP que empieza con 192.168, esas IPs no salen a Internet por sí solas. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Es como la IP para la configuración del módem. ¿Podría ser algo así? Claro, la IP de la configuración del módem suele ser una 192.168 algo. Puede ser 1.1, puede ser 0.1, puede ser 2.1 o algo, algún número en el tercera posición y después un 1. ¿Sí? Es muy común que sea así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la red de su casa, ¿sí? Las IPs que tienen las máquinas de su casa, ¿sí? Están dentro de una red privada. ¿Ah? Y después hay que usar una tecnología que se llama NAT para lograr que sus máquinas salgan a Internet. Cuando el paquete que ustedes están enviando a Internet pasa por el router, ¿sí? Se le cambia la dirección de IP de origen y se le pone una dirección pública, ¿tá? Que es la que tiene el módem de ustedes. Esta es una de las soluciones que hubo que aplicar cuando se acabaron las IPs. ¿Sí? De eso vamos a hablar más adelante. Pero es muy común que cualquier red privada tenga direcciones IP en estos rangos. ¿Sí? Cualquier red privada. ¿Ah? Entonces, vayan donde vayan, van a encontrar estos rangos de IPs. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene? Problema de el encaminamiento y el direccionamiento IP basado en clases. El problema más importante que tiene es que es rígido. ¿Sí? Es rígido. No puedo cambiar el tamaño de mi red. El primer byte de la IP lo determina. Esto es un problema, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo varias redes y unas son más grandes y otras son más chiquitas? ¿Sí? Me veo obligado a pedir rangos diferentes. Pedir un rango más grande para una red más grande, ¿sí? Y un rango más chiquito para una clase A, por ejemplo, para una red más grande y una clase C para una red más chiquita. ¿Sí? Pero en particular, si mi red clase A la quiero dividir en varias redes más chiquitas, no puedo hacerlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es recontra rígido. El primer byte de la IP ya me determina que la mía es una red clase A y no me puedo mover de ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que en principio yo tenía que decir, bueno, la red de mi organización es una red clase B. Y me tenía que quedar con eso. Y no había nada que hacer, o sea, no podía zafar de eso. ¿Está bien? O sea, todas las máquinas tenían que estar en la misma red de nivel 2 y era una red de clase B. ¿Está bien? O sea, era recontra rígido. No me dejaba diseñar, no me dejaba cambiar, no me dejaba agregar nada. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy ineficiente en la asignación de IPs. Yo tengo una red con 5 máquinas. Lo más chiquito que puedo pedir es una red clase C. O sea que tengo que pedir una clase C completa, que puede tener hasta 254 máquinas, ¿sí? Cuando en realidad yo solo necesitaba 5. ¿Ah? Ni hablar que si tengo, por ejemplo, 300 máquinas, por ejemplo, ¿sí? Ya en una clase C no me entra. Entonces tengo que pedir una clase B. Y la clase B es para 65.000 máquinas. ¿Tá? Entonces es súper ineficiente. Bueno, esto lo van a probar en la práctica también. ¿Sí? Es súper ineficiente la asignación de IP con este mecanismo. ¿Sí? Y esto sumado al hecho de que se acabaron muy rápido las IPs, imagínense que con 128 clases A, ¿cuánto tiempo tardan en agotarse las clases A? A los 2 días estaban agotadas, ¿sí? No había más clase A.
¿Está bien? Entonces nos tuvimos que conformar con clases B. Entonces se asignaban varias clases B o varias clases C, ¿sí? Y esa fue la primera solución, ¿sí? La primera solución fue asignar varias clases B en lugar de la clase A o varias clases C en lugar de una clase B. Pero complica mucho las tablas de ruteo y además sigue siendo ineficiente. Lo que se intentó fue, bueno, vamos a asignar varias clases C. Si a vos no te alcanza con una C, te asigno 12. ¿Está bien? Pero se vuelve ineficiente porque para la misma red tengo que tirar un montón de tablas de rutas, una para cada red. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Mm? Bien, muy bien. En el año 1993 se emitió una solución que mejoraba notablemente el protocolo, que es el ruteo sin clases. ¿Sí? Es la que se usa hoy. En inglés, yo se los anoto porque lo van a ver. Bien, acá hay dos conceptos que tenemos que estudiar. El CIDR y el BLSM. ¿Ah? La tecnología CIDR, perdón, el encaminamiento sin clases o CIDR es un encaminamiento, lo primero que se hace es se desacopla la dirección IP del tamaño de la red. ¿Ah? El CIDR es para eso, por eso se dice que es classless, no tiene clase. ¿Sí? O sea, a partir de esta tecnología, ¿sí? Que aparece en el año 1993, a partir de esta tecnología, la idea es que ya el tamaño de la red no dependa de la dirección IP. O sea que la dirección IP no tiene por qué indicarme el tamaño de su red. ¿Ah? ¿Me siguen? Entonces, para poder hacer eso, se incorpora esta otra tecnología que se llama VLSM o Variable Length Subnet Mask. ¿Ah? Entonces, para designar una red, se incorpora, además de la dirección IP, un segundo número de 32 bits que codifica cuáles son los bits destinados a la red y cuáles los destinados a la máquina. ¿Está bien? Por compatibilidad, si ustedes no proporcionan una máscara, se utiliza la máscara de clase, o sea, mirando la dirección IP como en el mecanismo anterior. Mirando la dirección IP decido el tamaño de la máscara. ¿Está bien? Si empieza de 0 a 127, es una máscara de 8 bits en 1 y 24 bits en 0. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver un poquito cómo es eso. El número que identifica la máscara, o el número de la máscara, no puede ser un número cualquiera, tiene una característica especial. Son todos ceros. Vamos a poner cumple con una de las siguientes condiciones. ¿Sí?
¿Sí? Son todos ceros, son todos unos, o es una serie de unos seguida de una serie de ceros. ¿Sí? O sea, todos ceros, un 1 seguido de todos ceros, dos unos seguido de todos ceros. ¿Ah? Esto lo van a hacer en la práctica. O todos unos ¿sí? Tienen que lo acomodo un poquito para que quede claro. Fíjense que hay 33 máscaras posibles. ¿Ah? O sea, si entienden la lógica, van a ver que solo existen 33 posibles máscaras. Está bien que en la práctica las van a construir todas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Mm? Los bits puestos en 1 en la máscara indican la red. Los bits puestos en 0 en la máscara indican la máquina. ¿Sí? Así, una máscara de clase A, una máscara que representa a una red de clase A, ¿cómo sería? A ver, recuerden que si la red de clase A tiene 8 bits destinados a la máquina, perdón, 8 bits destinados a la red y 24 bits destinados a la máquina. La máscara tiene los bits de la red puestos en 1 y los bits de la máquina puestos en 0. ¿Cómo sería una máscara de red de clase A? Serían los primeros bits 8 unos y el resto 0. Muy bien. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en binario. ¿Y en decimal cómo sería? A ver, ¿quién se anima a decírmelo? Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Y en decimal cómo es esto, en decimal? 255, 255 y ceros. Sería 255, 0, 0, 0. ¿Sí? Son los primeros 8 bits en 1. Ah, perdón. Sí. Bien. Y los otros bits en 0. Bien. ¿Cómo sería la de máscara, la de la clase B? Una máscara de clase B, vamos a decir. Representa, ¿no? ¿Cómo sería? 16 y 16. 16 bits de 1 y 16 Muy de 0. bien. ¿Y en decimal cómo lo escribimos? 255, 255 y 00. Muy bien, perfecto. Lo entendimos. Así que, ¿quién me dice ahora la de la clase C? 24 bits en 1 Bien. y los otros 8 en 0. Perfecto. ¿Y en decimal eso cómo lo escribimos? 255, 255, 255, 0. Muy bien, perfecto. O sea que me vienen siguiendo bárbaro. ¿Sí? Entonces, con esto, con estas máscaras podemos representar, digamos, lo que serían las redes con clases. Pero esto es muchísimo más potente, porque ahora, ¿sí? Nosotros podemos ir cambiando el tamaño de la red, ya no de byte en byte, sino de bit en bit. ¿Sí?
Y esto es una cosa que necesito que entiendan, ¿sí? Porque esto es la esencia esta es la esencia, ¿sí? La esencia del router IP, ¿sí? Bueno, antes les comento que CIDR propone asignar jerárquicamente las redes de clase C que quedan y utilizar las ventajas de BLSM para dividirlas mejor. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar esto. Fíjense. Ejemplo de estudio de una red de clase C. ¿Ah? Tenemos 24 bits para la red y 8 bits para la máquina. La máscara es 255, 255, 255, 0. ¿Sí? La red es, vamos a poner un ejemplo, 192, 168, 5, 0. ¿Ah? Entonces, la primera IP usable es 192, 168, 0, 51. La última IP usable es 192, 168, 5, 254. ¿Sí? ¿Ah? La máquina puesta en 0 indica la red, indica la dirección IP destinada a la red. ¿Ah? La máquina puesta toda en 1 indica la dirección IP de difusión, o sea, transmitir a todas las máquinas. Esto lo vimos hoy más temprano, ¿se acuerdan? ¿Ah? Entonces, ¿cómo se Sí, piensa profe. esto? ¿Cómo se También lo piensa? vimos un poco con Claudia en la práctica. Ah, ¿ya lo vieron? Bien, perfecto. ¿Hasta dónde llegaron con Claudia? ¿Hasta dónde llegaron con Claudia, chicos? Vimos el ejercicio 1 y yo ya están por ver el ejercicio 2, me parece, pero yo ya no pude estar. Ajá, bien. O sea que esto ya más o menos lo dominan. Con razón me contestaban rápido. Está muy bien, muy bien. Me alegro. ¿Eh? Pero bueno, la idea es que lo terminemos de entender acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a aplicar un ejemplo con una red que ya no es una red clase C. ¿Está bien? Y que necesito o sea, que no es una red entera. Porque acá es fácil. ¿Sí? Es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mirar los bits de la máquina y tienen que mirar los bits de la red. Y acá están separados lógicamente en distintos bytes, pero eso no va a pasar cuando utilicemos una red que no está en una clase, sino que está en el medio. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, 192, 168, 5, 0. Y esta última es 192, 168, 5, 255. Vamos a hacer un ejemplo ahora. ¿Sí? Con 26 bits destinados a la red y 6 bits destinados a la máquina. ¿Ah? Porque así es como vamos a empezar a entender mejor, ¿sí?, el tema de las redes más chiquitas. ¿Sí? La red 192, 168, 5, 16.
esperen un cachito. No. Sería 128. Vamos a poner 64 acá. ¿Ah? La máscara, 255, 255, 255, 192. Vamos a tener que escribir esto en binario para entenderlo. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Hicieron Sí. algo de esto con Claudia o todavía no? ¿Hicieron algo de esto con Claudia o no? Ejercicio 1 creo que era algo así. Pero no Era el creo. de la tabla. Claro, con la tabla tienen que completar todas las posibilidades, ¿sí? Está bueno. Si lo hicieron, entonces me van a entender más rápido, ¿tá? Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora, ¿sí? Y fíjense que, ¿saben qué es lo que complica este ejemplo? Que ya no está tan fácil, porque ya no es que un byte es la red, que un byte es la máquina y los otros tres son la red. Acá está mezclado, ¿tá? Fíjense ese 64. Estoy armando una red y la red tiene un número asignado ahí, ¿está bien? Sin embargo, eso no está mal. ¿Sí? ¿Está bien? La notación CIDR es 192, 168, 5, 64 barra 26. ¿Ah? Es una forma corta de escribir lo mismo. La máscara tiene 26 bits en 1 y el resto en 0. Por eso se escribe de esta manera. ¿Está bien? Entonces, fíjense que es lo mismo. Yo estoy diciendo 192, 168, 564 con máscara 255, 255, 255, 192. ¿Sí? O lo que es lo mismo, estoy diciendo que la red es 192, 168, 564 barra 26. ¿Está bien? Para entenderlo lo tenemos que pasar a binario. ¿Sí? Lo vamos a pasar a binario. ¿Sí? En binario esto es sería, a ver, sí, 4 es C0 a 8 05 40. ¿Ah? ¿Sí? Lo único que hice fue pasar a hexadecimal 192, 168, 5 y 64. En binario es 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ah? La máscara, esto es la red. La máscara, ¿sí? La máscara, va a salir bien, es FF, FF, ¿sí? FF, C0. ¿Ah? O sea, 1, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ah? Entonces, fíjense que queda bien clarito, queda muy clarito, dónde está la máscara y dónde está la red. Díganme ustedes, ¿cuáles son los bits de la red acá? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Cuáles son los bits de la red acá? Quedó clarísimo, con la máscara se los está buchoneando al toque, ¿sí? ¿Cuáles son los bits de la red?
¿Cuál es la parte de la IP que denota la red acá? ¿Son los últimos 6 bits? No, eso sería la máquina. ¿Cuáles son los bits de Perdón. la red? De la red son los unos. Muy bien, exactamente. Fíjense cómo lo buchonea la máscara, ¿sí? Hasta acá. ¿Ah? Y esto que está acá es la máquina. Fíjense que al estar todo puesto en cero, miren la IP. Es una dirección de red, ¿sí? Recuerden que no se puede utilizar, ¿sí? Porque es la dirección de red. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto es la red. Y esto que está acá es la máquina. Me van entendiendo bien, ¿no? Confírmenme si me van entendiendo bien, si me van siguiendo, porque este es uno de los temas más difíciles, por eso voy despacito, ¿está? En teoría se va entendiendo. En práctica, obviamente, por lo menos a mí, seguramente va a haber algunas trabitas, pero las consulto después. Bueno, muy bien, así me gusta. Vamos a calcular ahora, ¿sí?, la dirección de difusión. ¿Sí? La dirección de difusión, ahora la calculamos en binario primero, que es más fácil, ¿sí? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 y 0, 1 es la red, ¿está bien? Y la zona de la máquina hay que ponerla toda en 1. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Sí. Entonces, ¿sí?, la dirección de difusión, los bits de la máquina tienen que estar en 1 para la dirección de difusión. ¿Ah? Entonces, la dirección de difusión sería, fíjense, C0 a 8, 0,5, y acá ¿qué quedó? 7F. ¿Ah? ¿Se ve, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Si la pasamos a decimal, es 192, 168, 5, 127. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el resultado final, la red es 192, 168, 5, 64 barra 26. La máscara, 255, 255, 255, 192. ¿Sí? La dirección de red, 192, 168, 564. Primera IP usable, 192, 168, 565. Última IP usable, 192, 168, 5, 126. Y difusión, 192, 168, 5, 127. ¿Ah? ¿Qué pasa con esto? Es lo mismo que si fuera una clase C, pero es un poco más chiquita. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es un cuarto de C. ¿Ah? La clase C puede tener hasta 254 máquinas. Esta puede tener hasta 62 máquinas. Serían los 64 direcciones menos las dos reservadas. ¿Ah? Menos la de la red y la del
la difusión, nos quedan que son 62 máquinas. ¿Qué IPs les podemos dar? Desde las 65 hasta las 126 inclusive. ¿Se entiende, no es cierto? En general sí. En general sí, cuando lo practiquen lo van a entender mejor. ¿Ah? Pero la idea, yo lo que quería darles es este indicio de que pasen las cosas a binario para entenderlas mejor. ¿Ah? Porque en binario se ve clarísimo. Fíjense cómo les buchonea. La máscara les buchonea al toque, ¿sí? Qué parte es la red y qué parte es, la máquina. ¿Está bien? Y después, para construir las IPs en decimal es complicado, porque obviamente en decimal son opacas. Las de clase, las entradas en clase, la A, la B y la C son fáciles de leer, pero todas las demás son muy complicadas de leer. ¿Está bien? En el práctico, yo les hago practicar eso con todas las posibilidades, como para que les quede claro. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, muy bien. Esto lo tienen que practicar, sí, no queda otra más que practicarla. ¿Está bien? Utilizando un tamaño de máscara específico, se puede ajustar mucho mejor el tamaño de la red. ¿Sí? Vamos a tirar unos ejemplos. Por ejemplo, una red con máscara 30. ¿Sí? 30 bits en 1 y 2 bits en 0. Soporta 2 máquinas. ¿Está bien? Serían las 4 posibilidades menos las 2 reservadas. ¿Ah? Ejemplo. 192, 168, 32.4/30. ¿Sí? En este caso, 192, 168, 32.4 es la red. 192, 168, 32.5 es aprovechable. 192, 168, 32.6 es aprovechable. Y 192, 168, 32.7 es difusión. ¿Se entiende? Ante la duda, lo pasan a binario. ¿Sí? Fíjense ustedes, no hace falta pasar todo en binario, porque toda la primera parte, los primeros 30 bits, ¿sí? Los primeros 30 bits son de red. Ahí están todos puestos en 1. Los únicos que importan son los 2 de atrás. Los 2 bits de atrás, ¿sí? ¿Está bien? El número 4 en binario es 0100. ¿Está bien? Entonces, tienen 4 posibilidades, 0100, 0101, 0110 y 0111, que son estas 4 posibilidades. 4, 5, 6 y 7. ¿Ah? Entonces, las 2 puntas son red y difusión, y las 2 del medio son aprovechables. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, muy bien. ¿Sí? Una máscara 29, ¿sí? Una red con máscara 29 soporta 6 máquinas, ¿sí? Las 8 posibilidades menos las 2 reservadas. ¿Sí? Ejemplo, 192, 168, 14, 16, 24, vamos a ponerle, /29. ¿Sí?
192, 168, 14, 24 es la red. 192, 168, 14, 25 a 30 es aprovechable. ¿Sí? 192, 168, 14, 31 es difusión. ¿Sí? ¿De dónde sale esa cuenta? Fíjense en el último byte. ¿Sí? Yo no voy a hacer toda la conversión ahora, voy a hacer la conversión del último byte nomás. ¿Sí? 24, ¿sí? 0010, ¿sí? 0100. ¿Y en qué le erré? Son 3 bits, esto está mal. Es más, está mal el ejemplo, menos mal que lo hice. No sirve este ejemplo. Ah, no, estoy haciendo estupideces, por eso es. 24 en decimal, ¿sí? ¿Qué es? Es 16 más 6, es 1,6. Ah, ahora sí. Es 1,6 en hexadecimal. ¿Sí? 16 más 6 es 24. 16 más 6, no, 16 más 8. Ahí está, ahora sí. 16 más 8 en hexadecimal, ¿sí? Ahora sí. 18 es 0001 y 1000. Ahí está. ¿Está bien? De los cuales acá está la máscara, ¿sí? Este es el final de la IP. Y esto es el final de la máscara. Entonces, fíjense que acá están las 8 posibilidades. ¿Sí? Entonces, puestos los 3 bits en 0, ¿está bien? Tienen el 24, que es la red. Y puestos los 3 bits en 1, ¿sí? Este número es 31, ¿sí? ¿Está bien? Es 16 más 15, 31. ¿Ah? IP de difusión. ¿Sí? Y acá sale el 31. ¿Está? ¿Cuál es el final de la máscara acá? Tiene toda pinta de ser 248, ¿no? Confírmenmelo ustedes, pero sí, es 248. ¿Ah? El final de la IP es 24. ¿Ah? 18 en hexadecimal. ¿Ah? Entonces, fíjense, de acá sale que la red empieza en 24 y termina en 31. Y las aprovechables son las que están en el medio, de la 25 a la 30. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Listo. Suficientes ejemplos entonces. Ya después el resto lo van a experimentar en la práctica. ¿Tá? Vamos a hablar del ruteo ahora, de cómo funciona el ruteo. Ruteo. Cada estación, cada máquina, tiene que decidir si tiene que enviar un paquete dentro de su propia red
a un destino, vamos a decir, a un destino dentro de su propia red, o tiene que ir a otra red. ¿Sí? Entonces, la configuración básica de ruteo ¿sí? Encaminamiento, vamos a decir encaminamiento, que es mejor. Lo mismo, ruteo, encaminamiento es lo mismo, pero en castellano tenemos la palabra encaminamiento. ¿Sí? La configuración básica de encaminamiento requiere 3 parámetros. A, la dirección IP de la máquina. B, la máscara de red. Y C, la dirección de la pasarela. Gateway. O sea, yo estoy en una red. ¿Está bien? Esa red está conectada al resto de las redes a través de un gateway. ¿Sí? Entonces, cada máquina necesita estos 3 parámetros para poder funcionar. Necesita su propia dirección IP, necesita la máscara de la red donde está y necesita la dirección de la pasarela o gateway. Si la máscara de la red no está, se infiere por clase. O sea, se saca a partir del primer byte de la IP. Pero hoy en día es muy raro que no esté la máscara. La máscara tiene que estar siempre. ¿Está bien? Y finalmente necesitamos la dirección de la pasarela o gateway, que tiene que ser una IP dentro de la red. ¿Está bien? Esto es muy importante. Obviamente, si el gateway no está en mi red y yo para salir de mi red necesito el gateway, estoy atrapado en un problema de huevo y gallina. ¿Tá? Así que el gateway debe estar sí o sí dentro de la red. ¿Está claro esto? Vamos a poner un ejemplo. IP 192.168.12.15. Mi máscara 255.255.255.0. ¿Sí? Pasarela o gateway 192.168.12.1. No es obligatorio que el 1 sea el gateway. ¿Sí? Es un parámetro de configuración. Es muy común que se utilice o el 1 o el 254, o sea, o el primero, o la primera IP usable o la última IP usable como gateway. Pero no es regla, es convención. O sea, a veces se puede aplicar, a veces no. Entonces, a partir de aquí, calculo red y mi dirección de difusión. Bien, la red se calcula como el AND ¿sí? La red se calcula como el ilógico entre la máscara y la IP. 192.168.12.15 y 255.255.255.0, ¿sí? Si lo hacemos en binario, vamos a ver que los 3 bytes que tienen todos puestos en 1 es 1 contra algo, con lo cual queda ese algo. O sea que los primeros 3 bytes quedan igual, 192.168.12. Y el último byte que está puesto todo en 0, como 0 y cualquier cosa es 0, se baja a 0. Entonces, mi red es 192.168.12.0. Esta es mi IP de red. Y la difusión se calcula como el O lógico de la negación de la máscara
con la IP. ¿Ah? Este es un poquito más difícil, pero bueno, si estuvieron viendo algo de lógica, sale enseguida. ¿Sí? ¿Está bien? Es 192, 168, 12, 15 o la negación de la máscara que sería 0, 0, 0, 255. ¿Ah? O sea, los bits que están puestos en 0 en la máscara pasan a ser 1 y los bits que están puestos en 1 en la máscara pasan a ser 0. ¿Ah? Esto nos lleva a, fíjense que 0 o cualquier cosa da eso y 0 y 1 o cualquier cosa da 1. ¿Está bien? Entonces acá les queda 192, 168, 12, 255. ¿Sí? Acá les queda la dirección de difusión. Fíjense ustedes que con los 3 parámetros la máquina puede calcular el resto. Esto lo entienden, ¿no es cierto? Sí, profe. Así que quedan 5 parámetros. De los 3 que teníamos originalmente, ahora tenemos 5 porque hay 2 que los calculé. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, el protocolo de ruteo lo que hace es lo siguiente. ¿Sí? Cada una IP de destino a la que quiero transmitir. Paso 1. Aplicar un I lógico entre la IP de destino y mi máscara. Paso 2. Comparar el resultado del paso 1 con mi red. Paso 3. Si coinciden, transmitir el paquete al destino por protocolo de nivel 2, que eso lo vamos a ver después. Paso 4. Si no coinciden, transmitir el paquete a la pasarela por protocolo de nivel 2. Estos 4 pasos son el algoritmo de ruteo básico de IP. O sea, el que hay en una máquina donde no hay tabla de rutas, sino que simplemente tenemos una red y una pasarela. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Quiero transmitir un paquete a 192.168.12.25. ¿Ah? Entonces, paso 1. 192.168.12.25 y 255, 255, 255, 0. Me entrega 192, 168, ¿sí? 12, 0. Paso 2. ¿Sí? La red coincide. Por lo tanto, el destino está en mi propia red. Fíjense, ¿cuánto dio? Dio 192, 168, 12, 0. Fíjense que mi red también es 192, 168, 12, 0. Coincidió. ¿Sí? Eso quiere decir que el paquete está en mi propia red. Por lo tanto, salto directamente al paso 4. Paso al paso 3. Buscar el destino en mi red y transmitirle el paquete. Esto después vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. Otro ejemplo. Quiero transmitir un paquete a 192.168.18.32. Paso 1.
192, 168, 18, 32 y 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Esto me da 192, 168, 18, 0. Paso 2. La red no coincide. Fíjense que la mía es 192, 168, 12, 0 y esta da 192, 168, 18, 0. ¿Sí? El destino está en otra red. Salto directamente al paso 4, busco a 192, 168, 12, 1 en mi red y le transmito buscar. Buscar la pasarela 192, 168, 12, 1 en mi red y transmitirle el paquete. Esto es lo que hace una estación simple, una máquina que no es un gateway, ¿sí? Hace este trabajo. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo se transmite un paquete con nivel 2? Bueno. Lo vamos a ver la clase que viene, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero les adelanto que para transmitir con nivel 2 se necesita la dirección MAC de la máquina de destino. ¿Se acuerdan de la dirección MAC? La dirección de nivel 2, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Es la que está en la placa de red, ¿puede ser? Exactamente. Justo te iba a preguntar algo, pero esto me lo respondió. Necesitamos la dirección MAC para poder transmitirle un paquete, para poder transmitir un paquete nivel 2, ¿sí? Para averiguar la dirección MAC, se utiliza el protocolo ARP. ¿Sí? Y la clase que viene arrancamos explicándola. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto y arrancamos explicando, ¿sí?, el ARP. ¿Está bien? Y después vamos a hablar de las tablas de rutas, que es un poquito más complicado. Es un algoritmo un poquito más complicado que está en los gateways, ¿sí? No en las máquinas simples que tienen estos pasos solos. Pues ahora se quedan con esta idea, ¿sí? La profundizan un poquito y hagan la matemática de la IP. O sea, hagan todos los ejercicios del práctico que tienen que ver con matemática de la IP. La clase que viene vamos a rutear, vamos a aprender a armar las tablas de rutas, ¿sí? O sea que el ejercicio de tablas de rutas todavía no, a menos que Claudia les adelante algo. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, nada. Muy bien. No. Perfecto. Entonces revisen y cualquier cosa de la clase que viene me preguntan. Nosotros vamos a seguir desde donde nos quedamos hoy. Bueno, profe, hasta la próxima clase. Gracias. Muy bien. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.